Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, hoy en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 29 de noviembre del año 2022. Una mañana lluviosa en la ciudad de Panamá. Muy bien, en materia internacional, lo más destacable, primero, las protestas inusuales, realmente inéditas durante el régimen de Xi Jinping, quien logró fortalecer su preponderancia política en la sede del Congreso del Partido Comunista de China, pero en las calles y con la juventud parece estar perdiendo ese apoyo. Hay protestas producidas por la política de cero COVID del régimen de Xi Jinping, política severa de aislamiento de las personas, incluso les sellan, desde el inicio de la pandemia, les sellan con soldaduras sus apartamentos, y esto ha provocado un cansancio más que natural, pero ahora un rechazo que se ha manifestado públicamente en las calles. Decíamos la semana pasada que estaban incluso haciendo muros entre los barrios de ciertas ciudades grandes como Beijing y Shanghái. Pues bien, los jóvenes salieron a protestar durante el fin de semana y por supuesto pues no se hizo esperar la represión. Hay que darle seguimiento a esto porque además esta política de cero COVID de China, que al principio, como dijimos, le dio resultado para evitar contagios, ahora parece estar provocando exactamente lo contrario. Al no haber inmunidad de rebaño, pues lo que está produciéndose se reportó el fin de semana más de 40.000 casos diarios detectados entre la población. Y con el cierre de las ciudades y de las actividades por el confinamiento, pues produce evidentemente una contracción económica. En Panamá sufrimos eso sin que el cierre nuestro fuera tan severo como está siendo el de China. Y ahora China y la economía global está recibiendo las repercusiones de esa política. Muy bien, en México se llevó adelante la negociación, la primera etapa de la negociación entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición política, con la mediación de Noruega. Se llegaron a acuerdos de carácter social, los han bautizado así. Inicialmente el primer acuerdo tiene que ver con el descongelamiento de 2.700 millones de dólares de dineros venezolanos que estaban congelados en Estados Unidos y que pasarán a ser manejados por una comisión coordinada por las Naciones Unidas para invertir en infraestructura eléctrica que ha estado sufriendo deterioro durante todo el régimen chavista y madurista. De ahí que haya ciudades de Venezuela que sufren con mucha frecuencia apagones eléctricos con todos los problemas y traumas que eso ocasiona. Así que este primer acuerdo, fruto de esa negociación, arroja esos resultados. Tanto líderes de oposición como Juan Guaidó, Antonio Ledesma han apoyado esta gestión, ya que al fin y al cabo se trata de un acuerdo para inversión social en una sociedad cuya población está tan golpeada como la de los hermanos venezolanos. Bien, y en España, el diario El País, ayer con un despliegue realmente interesante, detalló cómo una operación multinacional antidrogas desmanteló una red de narcotraficantes encabezada por 6 llamados caballeros de la droga o señores de la droga en Dubái. Lo curioso es que entre los 6 había un panameño. En el diario El País no se reporta el nombre del panameño, hay especulación sobre varios nombres, nosotros no vamos a mencionarlo porque no está confirmado, pero sí hay la información confirmada oficial de que había un panameño que a través de sus contactos en el puerto de Manzanillo de Colón embarcaba droga hacia Europa. Este cartel manejaba 1/3 de la droga que entraba a Europa. Así que interesante la operación, una operación donde participó la DEA, donde participó Europol, donde participó la Policía Civil Española y que logró el desmantelamiento y arresto de los cabecillas de este narcocartel muy, muy poderoso. Muy bien. Flor, en el campo local, pues esta mañana tempranito
varios de los precandidatos por la libre postulación se apersonaron al Tribunal Electoral para entregar un manifiesto que contiene 5 puntos que tienen que ver, según ellos, con las irregularidades e ilegalidades que se estaría cometiendo por parte del Tribunal Electoral en este proceso de recolección de firmas de apoyo. Proceso. Que sigas con ese tema, Guido, sí se sabe el nombre del panameño. Es Antonio Alfredo Martínez Mesa, lo menciona El País. Bueno, porque es que hay otros medios que mencionan otro, alias Yunya, pero yo no quería mencionar el nombre porque la información todavía no está muy clara. No, pero bueno, es lo que reporta El País. El País reporta ese nombre. Incluso en un medio dicen que el cabecilla está en Panamá, que había estado arrestado y fue liberado por un juez y estaba en Panamá. Entonces, pero bueno, sí, el que reporta El País es este nombre que menciono. Sí. Bueno, decíamos que en el Tribunal Electoral están unos precandidatos, son varios. Varios que levantaron su voz de protesta, entregaron un manifiesto por escrito, además, donde plantean 5 puntos que yo creo que son atendibles, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Escuchaba esta mañana en el noticiero de Telemetro a Samantha Acrich y a Eduardo Quiroz plantear la queja, que yo creo que es atendible y que tiene fundamentos, por ejemplo, de eso de la inactivación de los activistas, eso por contradictorio que parezca, eso no está regulado en ninguna norma. Esa es una de las peticiones. Sobre la marcha decidido sin ningún fundamento jurídico. Mira, legal. Son 5 puntos. 1, detener las ilegalidades como el estatus de inactivos de activistas que no se encuentra consagrado en una norma electoral, que es lo que decía Guido ahorita. 2, que se hagan públicos los criterios y parámetros que se utilizan o se utilizarán para considerar las firmas anulables antes de que se inicie el proceso de verificación con la participación de los precandidatos. 3, que se le aclara al país la gran cantidad de casos de ciudadanos que al intentar dar su apoyo a precandidatos se les comunique que deben acudir a actualizar su cédula aún cuando la tienen vigente, ¿no? 4, que se active la participación de los delegados electorales a fin de detener el clientelismo burdo que se observa. Y 5, que se le informe al país las acciones que el tribunal está tomando para preservar la confidencialidad durante todo el proceso de apoyo por parte de la ciudadanía a las candidaturas independientes. Y terminan diciendo que exigen claridad, transparencia, respeto a la dignidad de los precandidatos, reglas definidas y criterios preestablecidos y públicos sobre la condición de anulables de los apoyos registrados y que los magistrados den la cara para responder por todo lo denunciado. Me preocupa todo lo que han planteado estos jóvenes. A mí también. Porque al final, no tan jóvenes. No, pero hay que ser honesto, la mayoría de los que están en esta posición son jóvenes. Claro, hay una minoría que no son tan jóvenes. Gracias por los piropos, porque hay varios contemporáneos míos ahí. Pero podemos llamar a alguno, de hecho. Pero a mí lo que me preocupa es que muchos de ellos están haciendo un gran esfuerzo por tratar de cambiar la política. Y pareciese que el sistema actúa en contra de ellos. O sea, no es por nada. Parece que el sistema actúa en contra de ellos. Parece que las reglas del juego son para los partidos políticos, parece que las reglas del juego son para los que tienen influencia, parece que las reglas del juego son para los que de una forma u otra son los más vivos siempre, pues. Entonces, si tú tratas de hacer las cosas bien, en Panamá muchas veces terminas como están terminando los que están tratando de postularse en esta vía. Y eso es lo delicado. Yo creo que el Tribunal Electoral debiese prestar una atención suprema a este caso particular para evitar esa mala interpretación en el proceso que viene para el próximo año. No sé si les parece llamar a alguno de ellos. Sí, claro, sería bueno. Pudiéramos intentar llamar a Eduardo. A Eduardo Quiroz o a Samantha Acrich. No sé si vieron también, por asociación con el tema, las declaraciones que ofreció el nuevo magistrado Luis Guerra, en donde dice señala que no es conveniente a estas alturas hacer reformas electorales. Eso le envió un mensaje a Leandro Ávila, que anda abanicando el famoso anteproyecto para que no se quemen las papeletas. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? Ninguna reforma electoral a esta altura del campeonato ha sido para cambiar positivamente. Así es. Correcto. Hasta ahora esa no es la experiencia. Y entonces genera una suspicacia que contamina el ambiente electoral, lo cual... Y que ya está contaminado. Por más que la Asamblea siempre diga, bueno, nosotros hacemos las leyes, ok, es cierto, pero hay un acuerdo, y hay un acuerdo de hace más de 30 años, más de 30 años, en donde existe una Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde hay un proceso que a través de ellos se hacen los cambios a la ley electoral. Entonces, no me
traten ahora de hacer ver que el mundo cambió y ellos entonces quieren inventar la rueda en un proceso que nosotros sabemos que pudiese complicar en un año preelectoral las elecciones del 2024. Sobre pretexto de que, bueno, es que vamos ahora... ¿Por qué no metieron la iniciativa de... Este tema de no quemar las papeletas es una iniciativa que viene corriendo hace por lo menos 15 años. ¿Por qué ahora quieres meterla para las elecciones del 2024? Y que Atenógenes, esa normativa que hace que se quemen las papeletas fue consecuencia casualmente de la manipulación que se daban en los reconteos famosos de votos. Claro. Porque ahí sí el que recontaba era el Tribunal Electoral o los organismos electorales y no los ciudadanos como se hace en nuestro sistema actual. Que los votos se cuentan en las mesas por parte de los ciudadanos que son representantes de cada uno de los candidatos. Y se levanta un acta, una vez levantada el acta, que le da legitimidad a la con las firmas de todos los representantes en la mesa, entonces se queman las papeletas para evitar la manipulación en el reconteo casualmente. No, pero está bien, pero el momento para discutir el reconteo ya pasó. Ya pasó, apenas pasan las elecciones, normalmente un año, año y medio, que es el que se establece con la Comisión Nacional de Reformas Electorales para incluir estos temas. No para tratar de meter un madrogonazo un año antes. Y cuando están en receso. Exactamente. Además. No, es que es delicadísimo en este momento porque ya hemos visto experiencias anteriores y el resultado no ha sido bueno. Sí. Entonces, ¿para qué perder el tiempo cuando hay temas más prioritarios ahora mismo que se pueden también tratar? Le preguntaron al magistrado Guerra sobre su opinión sobre la segunda vuelta y él dijo que podría resultar en determinado momento del proceso electoral panameño conveniente analizar el tema, pero que ahora no era el momento, efectivamente. Claro. Ya no es el momento de ninguna reforma. Exactamente. Ya no es Además, la reforma con segunda vuelta implicaría una reforma constitucional. Y lo que hay que hacer es todos los cambios que están haciendo, hacer que funcionen. Eso es lo que se esperaría, porque esto está mermando la credibilidad del Tribunal Electoral, pero a pasos agigantados. Sí. Mira las peticiones que están haciendo, son las cosas más básicas del mundo. Son básicas y tienen asidero jurídico y lógico, además. Porque ciertamente tú no puedes inventarte una categoría de activista inactivado. Sí, para nada. No tiene un sustento legal para hacerlo. Para nada. O sea, los funcionarios solo pueden hacer lo que las leyes... Eso lo que huele es a zancadilla. Entonces huele a zancadilla. Que favorece a algunos. Que favorece a los partidos constituidos y también a algunos candidatos por la libre postulación. De hecho, el propio magistrado Guerra también dijo que quien debía definir el tema de las irregularidades era la Fiscalía General Electoral. Él fue fiscal general electoral suplente, recordemos, de Dilio Arcia, antes de estar ahora en el cargo en que está. Así que sí, es la Fiscalía General Electoral la que debe definir si se cometió un delito electoral, porque eso está establecido en el Código. Eso sí está establecido en el Código. Pero inactivar al activista, ese es el tema. Sí. Eso es lo que causa la suspicacia. Claro. Sin que necesariamente eso... Algunos dirán, bueno, pero es que estamos en un proceso de ensayo y error. Y sí, pero es que con la ley no se puede hacer proceso de ensayo y error. O sea, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite. Partamos de esa base. Así es. Por eso te digo, eso sí realmente me huele a zancadilla para una nueva generación de panameños, para no decir que son jóvenes nada más, una nueva generación de panameños que están buscando hacer una forma distinta de trabajar la política, porque eso es lo que están haciendo. La manera en cómo uno accede al poder, o por lo menos la manera en cómo había podido acceder al poder hasta ahora, a través de un partido político constituido. Ellos están tratando de hacer las cosas de una forma diferente y parece como que el sistema los está tratando de expulsar. Sí, ¿cómo puede ser que inhabilitan activistas que no han recogido firmas del todo? Sí, no está pasando. Hay que esperar qué explicaciones puede dar el Tribunal Electoral a esos 5 puntos. Pero es que el Tribunal se ha limitado a decir que el problema son los activistas y no el app. No, ellos reconocen que el app tiene fallas. Eso fue lo primero que reconocieron, que el app tenía fallas y que por eso lo suspendieron. Sí. Pero que esas fallas fueron aprovechadas por activistas para cometer irregularidades. Mira, tenemos en línea telefónica a Samantha Akrish, una de las precandidatas que está justamente en el Tribunal Electoral. Samantha, ¿nos oyes? Hola, Flor, aquí estoy. Gracias por el espacio. Ok, ustedes acaban de presentar ese comunicado. ¿Alguien del Tribunal Electoral se los ha recibido? No, nosotros hicimos un comunicado público
nosotros no estaremos entregando nada al Tribunal Electoral, ya que la metodología que estaremos haciendo es que esta semana estamos considerando las acciones legales que vamos a interponer en contra del Tribunal Electoral. La realidad es que el tiempo de entregar notas, peticiones, solicitudes al Tribunal Electoral, ese barco ya zarpó, lo hemos intentado por meses ya. Yo creo que ya lastimosamente debido a la falta de respuestas eficaces del tribunal, tenemos que recurrir a la siguiente instancia, que es interponer acciones legales en contra del tribunal. Ok, el comunicado es claro, tiene 5 puntos, 5 peticiones. Sí. El primer punto habla de la inactividad, inactivan a los precandidatos, a los precandidatos y activistas. Hay algunos de ellos, conversábamos contigo justamente la semana pasada, que han sido suspendidos de usar el app y de recoger firmas, aun cuando no han recogido ninguna firma. ¿En base a qué están anulando? Ya te llamamos. Yo creo que precisamente ese es el problema, la falta de comunicación que ha tenido el tribunal con nosotros, el cambio en respuesta. A la fecha, nosotros no tenemos la más mínima idea de cuántas firmas se nos han anulado, ni por qué se nos están anulando. Tampoco hemos recibido la famosa llamada o correo donde se nos da la fecha y horario a donde nosotros podemos revisar los videos antes de que se vuelvan formalmente anulados. El problema con esto, Flor, es que se están creando nuevas figuras que no están jurídicamente reguladas. Entonces, el Tribunal Electoral tiene que respetar el debido proceso. No pueden crearse una figura como inactivos o firmas anulables de la noche a la mañana para poder tapar los errores que han ido cometiendo una y otra vez. Debido a la falta de fiscalización que tuvo el Tribunal Electoral desde el día 1, en revisar los videos en tiempo real, se les formó una bola de nieve que no han podido controlar. Entonces ahora nosotros, quienes hemos denunciado las irregularidades, quienes hemos denunciado las fallas en el app, somos los que estamos pagando el precio de la falta de capacidad del tribunal. Me sorprende, Samantha, ver a tan pocos precandidatos en el Tribunal Electoral el día de hoy, igual que la semana pasada. Eran muy pocos, igual que son muy pocos hoy. Teniendo tantas personas corriendo por la libre postulación, de hecho una cifra récord, ¿por qué hay tan pocos interesados en resolver los problemas que en teoría le atañen a todos? Quiero ser justa en esta ocasión, que no es la misma postura que tuve la semana pasada. Yo fui muy enfática de que me dolió mucho no ver a las personas. Sin embargo, nosotros tuvimos una reunión antes de ayer, o sea, hace 2 días. Fue muy difícil hacer que las personas, por lo menos precandidatos del interior, se trasladaran para acá. Pero lo más importante para nosotros es que se tuviese representatividad de grupos independientes, cosa que a la fecha no se había logrado. Por más y que fueron pocas personas, porque la realidad de candidatos independientes es que muchos trabajan, muchos tienen cosas alternas a la candidatura. Hoy pudimos ver representación de Frecuencia Independiente, que es el de Raúl Fernández, tuvimos representación de Vamos, tuvimos representación de grupos de Movín, o sea, tuvimos representación de varios grupos independientes y varios candidatos pues que están, como yo, que estamos corriendo solos. Entonces, sí, por más y que no alcanzamos el número que queríamos ahí de manera presencial, a nivel mediático, en redes sociales, vas a ver a muchos candidatos, muchos más de los que estaban ahí hoy, que pudieron postear el comunicado, que fueron parte de la redacción del comunicado y que también serán parte del proceso de interponer las denuncias legales en contra del tribunal. Y el grupo se va y aprovechar el espacio, ¿no? Porque si esto lo están escuchando candidatos independientes que no tuvieron acceso a esta primera convocatoria, por favor comunicarnos porque queremos que seamos cada vez más. Bueno, gracias Samantha por acompañarnos esta mañana. También vamos a establecer contacto con Eduardo Quiroz, precandidato presidencial que también estuvo presente. Y sí es cierto lo que dice Samantha. No todos los candidatos por la libre postulación se dedican a tiempo completo a la candidatura. La mayoría de ellos tienen otras ocupaciones. Yo me he encontrado con candidatos por la libre postulación, Flor y Guido, que trabajan de 8 a 5 y recogen firmas de 5 a 12 de la noche. Esa es una candidatura por la libre postulación. Como un magistrado o ex magistrado del Tribunal Electoral dijo, es que hay que tener plata para
jugar a la política o participar en la política. No necesariamente todo el que quiere participar en la política tiene que tener dinero en abundancia. Ellos tienen un trabajo y después del trabajo hacen política tratando de cambiar las cosas. Esa es la diferencia en la libre postulación y por eso quizás es lo que está haciendo y causando un cortocircuito en el sistema y en el status quo de la política panameña. Esa es la diferencia en cuanto a el poder participar y activarse en la política, y ahora pues quieren desactivar a los que están tratando de activarse en la política. Eso es lo lamentable. Pero también tenemos a Eduardo Quiroz, está en contacto con nosotros y lo vimos esta mañana allá en el Tribunal Electoral. Eduardo, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos acerca de la preocupación que también has manifestado sobre este tema. Buenos días. Sí, muy buenos días. Saludos a ustedes y gracias por la oportunidad. Bueno, en la mañana hoy un grupo plural de precandidatos independientes a distintos cargos y desde distintas visiones, pero unidos en exigir al Tribunal Electoral mayor transparencia y claridad en un proceso que ya de por sí tiene muchísimas dificultades, producto de que el sistema todo favorece a los partidos políticos y que entendemos que puede haber muchas novedades. Te perdimos. Eduardo, te escuchamos. No, parece que se cortó la comunicación. Vamos a restablecer la comunicación. Eduardo Quiroz. Sí es bueno que participen la mayor cantidad posible de precandidatos y unidos, o sea, de las diferentes facciones, porque hay muchos precandidatos por la libre postulación, pero lo que sí vimos esta mañana es que por lo menos estaban representados de diferentes grupos, de diferentes facciones y diferentes puntos de vista, porque al final termina afectándolos a todos esta disposición del Tribunal Electoral, para que entonces pueda darse un cambio, si no, realmente las reglas del juego van a seguir beneficiando a los partidos políticos en contra de todo aquel que quiera pensar de una manera diferente a un partido político. Y es por esto que es clave este proceso que ellos llevan adelante. Eduardo, ahora sí restablecimos la comunicación para ver si, porque lamentablemente se cortó la comunicación con Eduardo Quiroz, precandidato a la presidencia. Ahora, lo que no ha quedado claro por parte del Tribunal Electoral es si dentro de los activistas desactivados también hay activistas de los que están participando siendo parte de partidos políticos, es decir, en el caso de Zulay Rodríguez, Melitón Arrocha y otros esos son los que son a presidente, otros en los diferentes aspirantes a otros cargos que ya son ya ejercen un cargo de elección popular y tienen a su disposición una serie de activistas pagados por el Estado, que es parte de lo que, el comunicado llama el clientelismo político. Así es, ¿no? Y es parte del sistema y del status quo. Eduardo, retomamos la comunicación contigo, te escuchamos. Sí, correcto. Bueno, no sé dónde me quedé, pero y esta es la magia del en vivo, ¿no? Pero creo que lo importante a destacar es uno, que este grupo plural de precandidatos de distintas visiones nos hemos unido para expresarle de manera clara al Tribunal Electoral no solamente un reclamo, sino una exigencia en el sentido de que aclare los aspectos fundamentales relacionados con estas figuras que se han creado sin ningún fundamento jurídico, y es el de inactivar activistas que están apoyando a los precandidatos como si fuese una especie de declaratoria de culpabilidad previa y donde tienes después que ir a probar que eres inocente. Lo segundo es el estatus este increíble, y me he sido testigo directo de una gran cantidad de ciudadanos panameños que teniendo cédula vigente se les dice que no pueden realizar el trámite de apoyo porque la cédula está desactualizada y tienen que ir a actualizarla. Entonces ahora vemos panameños de dos tipos de calidad, panameños que tenemos cédula vigente actualizada y cédula vigente no actualizada. Después, el clientelismo terrible que se está dando en los kioscos y el Tribunal Electoral con una campaña positiva, diría yo, publicitaria, diciendo que el clientelismo es el peor cáncer de la democracia, pero al mismo tiempo teniendo la herramienta que los delegados electorales no la utilizan. Nosotros estamos haciendo un llamado a que los delegados electorales participen en el proceso de apoyo, particularmente en los kioscos, donde se está dando muchísimo clientelismo, y así como lo hacen en las internas de los partidos políticos o en las elecciones nacionales, sirvan para ayudar a dar mayor transparencia a este proceso. Bueno, Eduardo, gracias también por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Eduardo Quiroz, que también estuvo esta mañana allá en la sede del Tribunal Electoral.
junto a Samantha Acris y otros precandidatos por la libre postulación, en una queja por la inactivación de muchos de los activistas, los que están recogiendo las firmas y también de muchos precandidatos. Eduardo, ¿todavía te tenemos aquí? Sí, los estoy escuchando. Sí. Samantha decía que ustedes no le van a entregar ningún documento al Tribunal Electoral, pero ¿alguien del Tribunal Electoral ha bajado a recibirlos, tomando en cuenta que están ahí en la sede de ellos? Me comentó alguien que cuando estábamos allí pasó el nuevo magistrado, pero no tuvo la cortesía de atendernos. Y hasta el momento en que nos retiramos, que en mi caso fue hace unos 5 o 10 minutos, no había ido ningún funcionario. Clarito, nos vieron de lejos nada más. Exacto. Evidentemente creo que el mensaje es alto y claro. El tribunal tiene espacio para pronunciarse de manera contundente aclarando estos aspectos. Son aspectos concretos, específicos, que alteran el proceso de búsqueda de apoyo. Yo he señalado y quiero reiterar en esto, lo que está en juego es el respeto de la voluntad popular, porque ya está decidiéndose el proceso del 2024. Las elecciones no son el 5 de mayo del 2024. Las elecciones son también parte de este proceso en el que los ciudadanos están decidiendo qué candidatos independientes van a estar en la papeleta. Entonces, este proceso también tiene que ser igual de transparente, y de igual serio, de salvaguardado, igual de protegido que si fuese el mismo día de las elecciones. Totalmente de acuerdo contigo, así es. Ahora sí, gracias Eduardo por acompañarnos. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro segundo invitado, tercero en línea, sí. Porque hoy arranca el proceso de New Business. Audiencia preliminar del caso New Business. Tenemos a Yeyito Barría con nosotros en línea. Bienvenido. Muchas gracias, Flor. Igualmente a Tenógenes y Guido. Hoy se debe producir, sí o sí, porque le designaron defensores públicos. Ya es fecha alterna. Es fecha alterna y le designaron defensores públicos en caso de que su defensor privado no acuda al señor Ricardo Martinelli por el conocido caso New Business, que es como se ha llamado el proceso que se sigue por blanqueo de capitales que supuestamente se produjo en la compra de la editora Panamá América. Esto fue en diciembre del año 2010, sin embargo, por eso es que el proceso es de blanqueo de capitales, porque hubo una Cambalache. hubo una estructuración e integración de dineros que incluso a nivel internacional se manejaron, supuestamente provenientes de sobreprecios en contratos de obra pública para comprar la editora Panamá América. Pero tú sabes que desde el inicio a mí siempre me ha llamado la atención este caso por algo, ¿no? Y es porque hay que ser muy descarado para ponerle a un negocio New Business. Bueno, es O que sea, desde el nombre era nuevo. Era un nuevo negocio, un new Era un business. nuevo negocio New business. ilegal y le vas a poner New Business. Es como que Era la época de los business. No, y la más Todo cu- se decía como business en esa época. así es, y lo más curioso es que el Estado ahora ha resultado ser socio. Claro. ¿Qué pasa? Porque Claro. uno de los que está implicados en el tema Claro. devolvió su paquete de acciones que era el 30% y se lo devolvió al Estado. Entonces ahora el Estado es socio ahí en ese No, nivel. y al final, dependiendo de lo que ocurra, el Estado podría terminar siendo dueño del medio de Exacto. comunicación. Hay que entender esos puntos. Yeyito, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves esto? Bueno, sencillamente estamos ante otro de los grandes casos de los fondos públicos que fueron malversados por la administración de Ricardo Martinelli durante su gestión. Lo que estamos viendo es una fachada de transacciones ilegales que dirigieron fondos a una cuenta canasta que se abrió en un banco offshore, un banco offshore, para recibir fondos que venían de contratistas, como bien dijo Guido, de obras públicas que se estaban realizando y que de esta forma pagaban su coima al candidato, al presidente en este momento, para que de la cuenta de New Business se pagaran a los propietarios de EPASA, la familia Arias, un monto que, de acuerdo a los recursos que se recibieron en la cuenta de 43 millones, pudiera ser el valor total que se pagó por EPASA. Eso lo van a definir y yo creo que la jueza Valoisa Martínez nos está dando una apertura de esperanza
para que en este país no se juegue con la justicia, no se usen las argucias legales para evitar ser llamado a juicio, porque en este caso el expresidente está imputado. Lo que se va a definir en las sesiones que se inician hoy, donde irán sus abogados técnicos, porque él no se va a presentar porque o está enfermo o sencillamente le duele la espalda o tiene fuero electoral. Todo eso se obvió en este momento. Ya eso quedó atrás, página pasada. En esto se va a definir si se llama a juicio. Y yo creo que es importante que se llame a juicio porque él tiene que dar la cara sobre tantos fondos que se dilapidaron durante su administración. Esa es la realidad y estamos conscientes y confiados de que la jueza va a hacer un proceso justo y van a tomarse las decisiones y lo van a encontrar evidentemente listo para ser llamado a juicio, que se inicia el próximo año en el mes de abril del 2023. Esta audiencia va a ser transmitida por los sistemas tanto del órgano judicial como del Ministerio Público en las plataformas de YouTube de ambas instituciones. Curiosamente. Yo quisiera que tú, que fuiste del Tribunal de Cuentas, le explicaras a la ciudadanía qué significa blanqueo de capitales. La gente no entiende. Limpiar capitales. Yo quisiera explicarle de una forma sencilla que cuando se recibe dinero robado, para ponerle un término, y sencillamente se lleva al sistema bancario o se compran bienes, estás lavando, limpiando la procedencia de esos fondos, pero quizás tú tienes una manera más técnica de explicárselo a los ciudadanos. Sí, básicamente es tratar de dar apariencia de legitimidad a un dinero que es de origen ilegítimo. Ese es lo básico del blanqueo de capitales. ¿Cómo se hace eso? Como bien has anotado tú, introduciendo ese dinero de origen ilícito en un flujo de actividades lícitas. En este caso, dinero de origen ilícito porque era sobreprecios en contratos de obras públicas para pagar una coima, se destinó a la compra de una empresa editorial. Entonces, la actividad de la empresa editorial es una actividad lícita, pero el dinero con el cual se pagó esa compra era de origen ilícito. Ahí se produce entonces la integración, que es una de las características del delito de blanqueo de capitales. Correcto. Gracias. Entonces, otra cosa curiosa, porque la gente dirá, y no dudo que eso tratará de ser anotado dentro de la audiencia preliminar por los abogados del señor Martinelli, dirán, bueno, pero es que esto se produjo hace 12 años, entonces ya se dio la prescripción. Resulta ser que el blanqueo de capitales, la prescripción es 15 años. Por eso es que, porque aquí hay varios delitos, evidentemente, no solamente blanqueo de capitales. Lo que pasa es que los otros ya prescribieron. Igualito que en el caso de Odebrecht. Porque para que haya blanqueo de capitales debe haber un delito precedente. Y siendo contratos de obras públicas, pues por ahí viene la corrupción de servidores públicos, por ejemplo. Por eso te decía que al final el Estado, porque aquí estamos hablando que es el Estado panameño en todo caso, el que puede reclamar o va a reclamar el derecho de ese capital que se utilizó para la compra de un bien privado en todo caso. Entonces, vemos también otros de estos casos emblemáticos que comienza a surgir, otro caso de alto perfil que va a definirse en las próximas, hoy específicamente, y que para el año 2023 también va a sumarse al caso de Odebrecht, que también está en la línea. Y Blue Apple. Y Blue Apple, o sea, tenemos casos de alto perfil ya a la espera y un órgano judicial que va a tener que demostrar esa credibilidad que necesita de parte de la ciudadanía y en tiempo récord. Bueno, es que sí, además a esto... Es que para cualquier ciudadano, Guido y Flor y Atenógenes, para cualquier ciudadano sabe quién tiene el control de los medios de PASA. De Panamá América lo controla el expresidente. Lo que es más evidente es que este es otro juicio, como ustedes lo califican, donde se están imputando cargos al expresidente por el mal manejo y su fruto de fondos públicos en coimas, en donaciones, de toda clase de formas, de una persona que durante su administración le robó al Estado fondos para su uso personal o para poder controlar medios. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya todavía personas que digan robó pero hizo y que todavía esta persona quiera volver a la presidencia de la República en el 2024? Y yo me pregunto, aquel
que definitivamente siente que él es la persona que debe dirigir este país, se está convirtiendo en una persona que desconoce la realidad. O sea, tú estás invitando a tu casa a alguien que te robó, alguien que tomó fondos de tu familia para sencillamente utilizarlos y deliparlos. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantas personas que sencillamente estén interesadas en que él vuelva a la presidencia de la República? Ojalá pudiera ser inhabilitado definitivamente, pero los tiempos no lo dan. Esa es la gran realidad del proceso electoral en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que pienso es que la gente no ve que eso es con ellos. O sea, lo sienten muy distante. Como tienen ciertas cosas que sí se lograron en ese gobierno, como el metro que le facilita la vida, por ejemplo, no sienten que los robos grandes, que si Odebrecht, que si New Business, etcétera, les afectan directamente. Sí, pero ahí hay que hacer el énfasis, Flor, Y educar. en que todas esas obras nos hubieran podido costar mucho menos de lo que costaron. Que varias eran innecesarias y que otras tuvieron sobrecostos, pero además que esa plata se tuvo que haber usado para educación y salud. Además, y que esos dineros que se malutilizaron son los que están haciendo falta ahora. Por ejemplo, la gente se queja de todas las deficiencias que hay en una cantidad de servicios públicos. Bueno, puede ser una relación directa esa mala prestación con la falta de dinero. Porque sí, ciertamente la deuda panameña ha aumentado de una manera sustancial en esta administración, pero es casualmente por la combinación de la estrechez fiscal producida por la paralización o freno de la actividad económica por el COVID, pero también porque hay un hueco que viene desde la época de esa administración en donde esos dineros tarde o temprano se iba a evidenciar la necesidad para utilizarlos para otro tipo de actividades sociales, ahora que estaba hablando de la negociación de Venezuela. Claro. Fíjate, allá son 2.700 millones congelados que se van a usar para tratar de recomponer la red eléctrica de ese país. Bueno, imagínate con lo que se nos robó aquí durante la administración Martinelli, lo que pudiéramos hacer, lo que pudiéramos haber hecho. Mira, ¿cuántos colegios de excelencia se hubieran podido dado construir? En el clavo, porque y tenemos todavía escuelas rancho. No, multigrado y telebásica. Has dado en el clavo porque lamentablemente los gobiernos posteriores, el de Juan Carlos Varela y no han sabido comunicar de forma correcta esas consecuencias de la malversación de fondos. ¿Y por qué se habla? ¿Y por qué se habla? Y eso es lo que acercaría a los ciudadanos a entender la problemática. Por eso hay una distancia. Sí. Por eso lo que plantea Yeyito Barría es muy claro. O sea, por eso hay mucha gente que dice robó, pero hizo. Sí. O sea, ¿Y por qué se habla de la corrupción desde ese gobierno? Porque ese gobierno sí recibió las arcas llenas. Ese gobierno recibió un país en superávit. Entonces, teniendo todo ese dinero, pues se hizo todo lo que se hizo. La pregunta del millón sería, ¿hubiera plata en el próximo quinquenio si ganara Ricardo Martinelli? ¿O la realidad del país es muy distinta? No, las circunstancias son totalmente distintas. Correcto. Y Aurelio Barría lo sabe perfectamente. Correcto. Gracias, Guido. Yo quisiera también hacer referencia a cómo le llamamos a una persona que hace alianza o que se une con alguien que robó, alguien que usó los fondos públicos, alguien que malversó los fondos públicos del Estado. ¿Qué connotación tiene esa persona? Tú te puedes unir en tu barrio, en tu comunidad, con ese tipo de personas. ¿Qué te convierte en cuando tú haces esa relación o esa asociación? En cómplice. En cómplice. Y las personas deben entender llanamente que usted no puede asociarse, usted no puede ser cómplice de una persona que le hizo tanto daño al país con tantas necesidades. Y para responder a tu pregunta, vamos a encontrar un país en unas circunstancias muy precarias económicamente, con una deuda pública altísima, con un nivel de desempleo alto, por razones de los costos del dinero, con quizás un freno en las inversiones, porque entre más caro el dinero, más personas evitan poder invertirlo, porque sencillamente no van a encontrar la forma de reponer sus inversiones o tener la rentabilidad necesaria con el costo del dinero en las tasas 7, 8% cuando se estén dando con los intereses que están subiendo. Entonces, la situación del país es muy precaria y lo que necesitamos los panameños es poder tener un liderazgo en la presidencia de un estadista, alguien que enfrente con la capacidad, con la honestidad, con la responsabilidad y la ética de resolver los problemas de este país, uniéndonos todos los que podemos
de alguna forma pensar positivamente. Este país es noble y lo necesita. Pero Yo hay creo que esa gente es la con expectativa que hay tenemos. gente con esas cualidades, hay gente con esas características interesadas en correr por la presidencia de la República. Bueno, esa es una respuesta que no tengo darte. Yo sí creo que entre la comunidad de panameños hay muchas personas, habemos muchas personas que estamos tratando de rescatar la democracia, de adecentar el país y de tener un rumbo apropiado, porque el país lo merece. Las necesidades de los más pobres de este país requieren el buen uso de los recursos. ¿Y usted correría para un cargo? Y vamos a tener que hacer grandes sacrificios los empresarios, los trabajadores, la sociedad en general, para poder enfrentar las necesidades que tenemos de aquí en adelante. ¿Usted correría para algún cargo? Bueno, yo nunca he corrido para ningún cargo, solo para presidente de la Cámara de Comercio, pero las circunstancias uno no las puede definir y yo no estoy en ningún partido corriendo en ninguna posición, ni lo he estado en el pasado, a pesar de que Ricardo Arias Calderón en 1988 me invitó a ser parte de una terna para competir en las elecciones de aquella época. Y ¿Pero lo consideraría para estas elecciones? Bueno, si las circunstancias se proponen y hay una unidad nacional, claro que lo consideraría como cualquier otro ciudadano que quiera hacer patria por este país. Ok, hay otro tema en lo que usted opinó esta mañana justamente. Decía así: diputados de la facción Conveniencia Oportunista, Partido PRD y aliados, proponen proyecto de ley para las reformas electorales. Es peligroso hacer cambios a estas alturas de las próximas elecciones del 24, especialmente viniendo de ellos que buscan continuar usufructuando, no a la reelección. ¿Podemos ampliar un poquito en eso? Hablábamos un poquito de esto del bloque anterior, no sé si nos escuchaba. Sí, cómo no, escuché la entrevista al candidato o al líder político de Cambio Democrático, Rómulo Rux. Coincido con él en que en este momento no es conveniente tener reformas electorales, y precisamente viniendo de quienes la están proponiendo. Yo no espero nada bueno de ellos, sino buscar la forma de aumentar sus recursos, el clientelismo y la forma de poder manipular las elecciones del 2024. Por lo tanto, no estaría de acuerdo y creo que tenemos que oponernos a ese proyecto de ley porque es peligroso y puede ser el principio de otro elemento más hacia un posible fraude en las elecciones del 2024. ¿Usted sí ve posible un fraude en el 24 tomando en consideración lo que estamos viendo en este momento? Bueno, si tenemos la oportunidad de que no se quemen los votos y que se pueda producir lo que en el pasado se llamó el paquetazo, que te introducen votos y luego se recuentan, eso sería un fraude gravísimo. Y por eso fue que hace muchos años se decidió con los partidos políticos y el Tribunal Electoral que los votos se quemaran una vez se levantaran las actas de las votaciones en las diferentes mesas de los circuitos electorales. Otro tema que hay que destacar de este funcionamiento de la justicia en estos casos de alto perfil es que los ciudadanos, sobre todo aquellos que hacen opinión pública, muchos de ellos se quejan de que Panamá está incluido en listas que llaman discriminatorias, grises, negras, etcétera, pero en parte es porque no ha habido condenas efectivas en casos de corrupción y blanqueo de capitales. Mientras la justicia no produzca esas condenas efectivas, muy difícilmente, por injusto que sea el tratamiento, yo comparto con algunos abogados que sí, es injusto el tratamiento, nos tratan a nosotros, nos miran con lupa, mientras que a otros países son laxas las medidas, ni siquiera se toman medidas. Pero es que nosotros tenemos que preocuparnos de nuestras decisiones y de nuestra administración de justicia. Y mientras no tengamos administración de justicia efectiva, que produzca condenas, vamos a seguir en las listas, aunque no nos guste. Bueno, esa es una de las consecuencias, y bien lo dijo la embajadora de los Estados Unidos recién llegada, que Panamá tiene un problema de corrupción. Y la corrupción no solo es en el sistema público, en las organizaciones públicas, sino también en el sector privado, porque se necesita, it takes two to tangle, dicen en inglés, se necesita dos para bailar. Así es que la corrupción tenemos que enfrentarla y tenemos que hacer todos los esfuerzos, porque en este país no podemos vivir en manos de los corruptos y en manos de una corrupción que sencillamente nos va a llevar al fracaso y nos va a llevar a un endeudamiento y nos va a llevar a un país donde no hay ley ni orden. Entonces, la justicia tiene que ejecutar, exigir rendición de cuentas y penalizar a aquellos que han sido imputados y que han sido juzgados
y que han sido encontrados culpables de haber cometido actos de corrupción. Bueno, muy bien. Muchas gracias, don Aurelio Yeyito Barría. Agradecemos su participación en Cuarto Poder. Tenemos que ir a un cambio y ya regresamos con la parte final del programa.